para responder a esta pregunta, me voy a ver en la necesidad de hacer un rodeo, de dar una vuelta. Eh, La dirección de la cura es un texto magnífico, pero es un texto que responde a la primera enseñanza de Lacan. Es la época del gran otro, el reino del gran otro, digamos así, ¿no? Eh, y hoy, en rigor, tentamos hacer la lectura desde el uno, no desde el otro. Y sabemos que el lazo social, es decir, lo que corresponde al otro, es fundamental, es importante, pero no es constituyente, como se pensaba en el primer enseñanza. A veces me sale en portugués algunas cosas. Ya que el pensamiento del ser humano está indisolublemente ligado, vinculado al cuerpo. Esto lo trabaja Miller en Piezas Sueltas, en un comentario que hace, lindísimo, sobre una frase de Spinoza sobre este tema. Y dice que Lacan es espinosista en el Seminario 23 porque mantiene la indisolubilidad de la unión entre cuerpo y mente. Es de esta relación estrecha entre cuerpo y mente que va a dar el nombre de parletre, que es una palabra que une las dos cosas, el hablar y el ser, bueno, pero el goce. Hace una escritura también Miller en ese mismo libro, Piezas Sueltas, muy interesante, que es un matema, que es el siguiente. Yo lo voy a comentar. No sé si sirve, si ven, si da para ver. Un poquito más arriba. Ahí sale al revés, lo de haber dibujado al revés. Donde hay J, es decir, gozo, una separación radical, y después J, jouissance, gozo, con S, significante. Quiere decir que hay gozo sin significante y hay gozo con significante. Y quiero decirles que la lengua, que en general es hasta donde llegamos siempre, es gozo con significante. La lengua es gozo con significante. El gozo sin significante es otra cosa. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible hablar de goce sin significante si se trata de una operación simbólica? Y esto Lacan en el Seminario 20 va a decir, ese es el misterio del cuerpo hablante. Entonces, vamos a aproximarnos un poco al misterio, ¿no? Es interesante porque la respuesta a la pregunta del Seminario 20, como Lacan lo ha dicho, que el que hace la pregunta ya tiene la respuesta está en el Seminario 19, es decir, un seminario antes. En el capítulo 9 mismo del seminario, donde va a decir, a preguntarnos, ¿cierto?, cómo se constituye ese parletre, cómo es posible establecerse un goce sin significante, un puro existir, si se trata de algo que se realiza en el ámbito de una operación simbólica. Este misterio es un misterio que ha preocupado a los artistas, a los filósofos, en fin, durante siglos, ¿no? Lacan va a destacar que hay una brecha, hay un desnivel entre el ser y el existir. Y esto es consecuencia de la inauguración de lo que él va a llamar el campo de lo uniano, por el significante uno solo, el significante que no llama al dos, pero que no es el significante de la lengua, sino es un significante uniano. Vamos a ver cuál es la característica de él, que no tiene que ver con lo simbólico.
Miller recuerda en la introducción al Silicet del cuerpo hablante, recuerda y lo llama la famosa cita de Descartes, que dice: yo no estoy solo en este cuerpo como un piloto en su navío, sino que además estoy tan íntimamente unido y como mezclado con él, que es como si formásemos una sola cosa. Esa es la idea de Lacan, está en eso mismo de Descartes. La respuesta que da Lacan, la voy a leer y después la voy a explicar un poco, dice: lo que solo existe, final del capítulo 9 del seminario 19, lo que solo existe no siendo. Justamente esto es lo que está en juego y lo que quise inaugurar hoy bajo el capítulo general de lo uniano. Inaugura entonces, como es el deseo de él, así lo dice, un campo nuevo que bautiza con el nombre de uniano y donde están las raíces del parlet. A partir de ahí muda todo, cambia la clínica, cambia la transferencia, todo es diferente. El campo uniano, estrictamente hablando, es el que pasa a existir por la incorporación del significante uno. Incorporación significa que se introduce en el cuerpo y se hace cuerpo. Se trata de dos materialidades que se encuentran. La materialidad física del cuerpo biológico y la materialidad sonora del significante. No es el sentido, es la materialidad sonora del significante y la materialidad física del cuerpo biológico resuenan en resonancia y fundan el campo uniano por la mutación del significante en goce. La palabra mutación, que Miller también tiene un capítulo dedicado a mutación, y que es una palabra que es mejor que transformaciones o metamorfosis, que son las traducciones que se usan, por ejemplo, en el capítulo 3 sobre la sexualidad, la metamorfosis de la pubertad, las mutaciones. Y la palabra mutación la quiere usar en el sentido duro, es decir, en el sentido biológico, una verdadera cambio en la estructura, ¿no? Entonces, el significante muta de significante en cuerpo, en goce, en realidad. Antes de la mutación, antes de esto, no había cuerpo humano, había cuerpo biológico, había un cuerpo vivo con condiciones de ser humano. Y es el significante, al hacerse cuerpo, paga con su cuerpo el derecho de existir. Para existir, deja de ser significante. Ese es el secreto, digamos así. Se apaga porque la existencia funda la no existencia. Entonces, existe fundando la no existencia, es un uno fuera de los números, no es el número 1 que seguirá 0, 1, 2, 3, sino que es un número que desaparece, se apaga, funda la inexistencia, que es el conjunto vacío, el 0, y solo después vendrá el número 1, 2, 3, 4. Ese es un número que queda apagado. En el curso, el serie 1, en el último inédito de Miller, lo va a explicar, yo lo leí en Freudiana, está en castellano muy bien traducido, que lo escribe incluso en números romanos, ese 1, para separarlo de la numerología de los números. Entonces, el existir del significante uno, uniano, es un existir como goce, no como significante. El significante entonces no es una palabra que viene del otro, sino algo, una sensación, que surge de sí, surge de dentro.
Está la famosa metáfora de Lacan, que también Miller la retoma en Los Reales sin Ley, y que Lacan la trabaja en Literaterra, que la lluvia, las nubes, que cae la lluvia y marca trazos en la tierra. Es una metáfora muy bonita. En rigor no se trata de lluvia. Miller va a decir, sí, eso es una escritura, pero antes hay otra. Hay dos escrituras, J y JS. Son dos escrituras en el matema que yo les mostré antes. La primera es una escritura que se da como un volcán, no como algo que viene de fuera, no como una lluvia, como un volcán que marca los trazos, y cuando caiga la lluvia seguirá por esos trazos. Puede ser que haya una lluvia tan fuerte que haga algún desvío, que modifique cosas, puede ser, pero básicamente está marcado antes de la presencia del otro, ya hay marcas de goce en el cuerpo por uno. También en este momento, Lacan va a diferenciar lo uniano de lo unario, porque hasta aquí, por ejemplo, el seminario 17, va a referir todo lo que es del uno a lo unario, pero lo unario es del otro, el rasgo unario es del otro, y Lacan está buscando partir del uno, no del otro, ¿no? Bien. Va a decir también que tomó con mucha precaución la palabra uniano, donde él quiere reunir todo lo que tiene que ver con el uno. Por eso que la primera teoría de Lacan, la primera enseñanza de Lacan, en donde estamos en este texto, tiene que ver con la falta en ser del sujeto. El sujeto como falta, y por lo tanto con un deseo, porque para haber deseo debe haber falta. Y define la relación del uno con el otro. Para el uno uniano no hay falta, siempre es positivo. Hay gozo, más gozo o menos gozo, pero siempre hay gozo. Si hay vida, hay gozo. Goce. Sí. Para el uno uniano, ¿se goza o no se goza? ¿Se goza mucho o se goza de otra manera? ¿Se goza por mucho o se goza por menos? Por nada, pero siempre es goce. Y esto es fundamental, lo dice Lacan también en el seminario 19, en cada significante uno, sea el significante que organiza la fantasía fundamental, sea este significante de hoy que organizó nuestra conversación, una pregunta sobre el escrito, la dirección de la cura, etc. En cada S1 hay algo de aquel S1. Esa es la iteratividad de que se va dando. Reaparece del primer S1 uniano, está en todos los S1s que van a dar inicio a algún tipo de discurso, de algún tipo de fantasía, etc. Lacan dice, hay uno, en otro momento dice, hay de lo uno, y en otro momento dice, hay de lo uno en cada uno.